Una página poco conocida de la historia de la arquitectura y el urbanismo español es la que protagonizaron empresarios y financieros vascos en la configuración de la ciudad de Madrid a mediados del siglo XX, una época en la que el régimen franquista intentaba romper su aislamiento internacional promoviendo una imagen de modernidad y de desarrollo. De acuerdo a los estándares monumentales de la arquitectura norteamericana, el Nuevo Madrid se concibió como una gran capital con amplios ejes viales, edificios altísimos e infraestructuras comerciales diáfanas para dar cabida a la incipiente sociedad de consumo. Este fue el patrón que, no sin resistencias y rectificaciones, fue imponiéndose de la mano de constructores, banqueros, arquitectos y urbanistas de origen vasco. Y este es el tema que nos propone hoy Juan Aguirre en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva, un tema que me parece bastante atractivo y, como has bien dicho, no demasiado conocido de la historia de la arquitectura y del urbanismo, y lo vamos a tratar con alguien que lleva bastantes años ya trabajando y estudiando este tema. Se trata de Luis Bilbao Larrondo. Arratsaldeon, Luis. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Doctor en Historia Contemporánea, diplomado en la especialidad de Arte Contemporáneo Vasco por el Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto y, además de, claro está, socio de Eusko Ikaskuntza y miembro de la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo. Luis es una persona pues ya muy especializada en urbanismo y arquitectura del siglo XX, con una bibliografía ya nutrida sobre pues el poblado dirigido Charcoaga, que yo me acuerde, sobre el urbanismo en Bilbao en los años 60 y 70, sobre la vivienda social también en Bilbao más recientemente, y bueno, y muchos artículos en revistas especializadas. Y ahora, que este es el motivo por el que le invitamos, acaba de publicar un trabajo que lleva por título El capital vasco en Madrid, la reivindicación de una moderna capital para España 1960-1976, que forma parte de un libro colectivo titulado Fenómenos inurbanos, que él mismo también ha codirigido su edición en la editorial Abada. Luis, cuando acabó la Guerra Mundial, el régimen franquista quedó aislado del concierto de las naciones occidentales y por ello España pues, no se benefició del famoso Plan Marshall. No obstante, muy pronto, todavía en plena autarquía, desde las élites económicas e intelectuales se empezó a promover una imagen positiva de Estados Unidos, un modelo a imitar. Si te parece, creo que para entender mejor lo que sigue, sería bueno empezar por situarnos en este contexto. Sí. Bueno, el contexto hay que empezar diciendo que nos encontramos en una España muy pobre. Basta recordar las famosas colas para alimentos básicos, ¿no? que hacía la gente hasta el año 52. En el 53 ya es el pacto con Eisenhower, del dictador Francisco Franco, y ahí es cuando se promueve, incluso años antes, en el 48-49, si lees la prensa de la época, bien sea el diario Pueblo, el diario de sindicatos, el diario Arriba, el Correo Español, por ejemplo, hay series que tratan sobre cosas cotidianas de los Estados Unidos, de los periodistas enviados especiales, y que lo que intentan hacer es un poco pues fomentar ese modelo, ¿no? A imitar también su arquitectura, su urbanismo, sus grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston. Entonces, todo esto entra dentro de una particularidad, aparte de lo que mucha gente que igual no sabe, en aquella época que iban pues profesores como Julián Marías, el filósofo que estuvo dando clases en Estados Unidos en varias universidades y escribió varios libros a su vuelta, a principios de los años 50, reivindicando toda esa civilización americana, ¿no? Reivindicando sus ciudades, reivindicando su arquitectura, reivindicando muchas cosas, ¿no? Entonces, luego aparte del cine, o sea, son muchos los ámbitos desde los que se fomentó lo americano, ¿no? En aquella España todavía de lo que bien tú has dicho de la autarquía. Y en tu trabajo comentas que hubo un debate entre arquitectos españoles en los años 40 y 50. Para unos la estética norteamericana de rascacielos y gigantismo era efectivamente un modelo a imitar, mientras que para otros seguramente era algo que les resultaba muy lejano, incluso reivindicando un estilo propio, un estilo castizo basado en la tradición. ¿Cómo fue este debate que marcaría el devenir del Bueno, fue un debate desarrollo? bastante largo, porque hasta mediados de los años 50, en la Revista Nacional de Arquitectura, que es la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, precisamente la mayoría de arquitectos son contrarios al rascacielos. O sea, lo critican mucho, critican también lo que es el vanguardismo, critican que se trate de emular una ciudad como Nueva York,
por ese tipo de manhattanización que se intenta hacer en muchas ciudades, ¿no? Y luego hay un cambio cuantitativo, porque ya empiezan a aparecer, cambian las editoriales, empieza a ser más benévolo y con una hacia Estados Unidos, una visión hacia Estados Unidos mucho más positiva, y ya sí reivindicando esa reproductibilidad de sus ciudades, de su arquitectura, de su urbanismo, ¿no? Como el futuro de las ciudades españolas, un poco para un simbolismo que lo que intenta al fin y al cabo es no solo reivindicar, sino a su vez emular. ¿Por qué es tan grandilocuente Manhattan, por ejemplo, ¿no? Que significa una arquitectura monumental, pero de grandes rascacielos, significa también la construcción industrializada, significa nuevos materiales significa una nueva estética, y significa ascensores, significa aire acondicionado, significa todas las cosas que en la España de la autarquía no había. Nos estamos centrando en el caso de Madrid, Luis, pero sí, conviene recordar que si hubo una ciudad americanizada, realmente fue Bilbao. Este es un tema sobre el que ya tuvimos ocasión de charlar en esta misma emisora hace algún tiempo, al hilo de un trabajo que publicaste en la revista Arbor, muy interesante. Y ahí decías que tan es así esto que a Bilbao se la denominó el Pittsburgh español por sus similitudes o en fin, cierto paralelismo con la gran urbe de la industria pesada del acero de los Estados Unidos. ¿Qué factores, igual antes de seguir hablando de Madrid, creo que merece la pena detenernos en los factores que pudieron hacer de Bilbao el que se situara en vanguardia de esa ola americanizada, americanista que recorrió el país a mediados del siglo XX? Precisamente hay un artículo en La Vanguardia Española a principios de los 50, que además se titula Bilbao, el Pittsburgh español. Es el título. Entonces, lo que el autor lo que hace es comparar, ¿no? Bilbao con Pittsburgh. Y las similitudes son muy grandes, ¿no? Una ciudad muy industrializada, la naval, la industria metalúrgica, todavía minera, porque todavía hay que tener en cuenta que en los años 50 todavía hay abiertas pues una docena de minas en el centro, entre Bilbao y bueno, Triana, Triano, perdón, y todo lo que es las encartaciones, ¿no? Claro, las similitudes, el río también, también una ciudad que se sustenta en su ría, ¿no? Igual que Pittsburgh. Entonces, las similitudes físicas son muchas, pero y luego el tipo de relaciones que trataban de entablar los banqueros y los industriales bilbaínos precisamente con los banqueros e industriales de Pittsburgh, ¿no? De hecho, vinieron aquí la United Steel, Westinghouse, varias empresas que invirtieron mucho dinero en empresas de aquí. Creo recordar que en Ansio, en la térmica la que está en Santurchi, o sea... hay un intercambio, ¿no? Y de hecho, Bilbao y Pittsburgh ya sabéis que están hermanados. Sí. Desde principios de los 60 se hermanaron y bueno, hubo una relación económicamente muy, muy potente. Y precisamente yo creo que tratando de emular o reivindicar esa arquitectura, aparte que teníamos la Casa Americana en Bilbao, que era de las pocas ciudades, o sea, Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, no sé si era... Bueno, había 4 o 5 ciudades que tenían las casas americanas, que eran centros culturales, estaba en la calle Buenos Aires, que reivindicaban un poco pues todo lo americano, ¿no? El cine, el teatro, la literatura, la arquitectura, la ingeniería... todo, ¿no? Todo lo americano. Y entonces eso estuvo abierto desde el 49 hasta el 61, creo recordar. Y fue precisamente un gran embajador, digamos, la Casa Americana de lo que era Estados Unidos, y que afectó mucho a muchos arquitectos, por ejemplo, como Eugenio Aguinaga, que de hecho Eugenio Aguinaga también viajó a los Estados Unidos a finales de los 50 con un grupo del Ministerio de Industria, y luego vino totalmente... onubilado con todo lo que había visto en ese viaje por todo Estados Unidos, sobre todo, claro, centrándose en lo que era la arquitectura, el urbanismo, pero sobre todo las soluciones que daban los americanos al problema de la vivienda, que era lo que había entonces en España y lo que había precisamente en Bilbao, ¿no? En Bilbao, sí, desde luego. Bueno, en el proceso de modernización urbanística de Madrid destaca la figura pionera del donostiarra Pedro Vidagor Lasarte. ¿Quién fue Vidagor y qué importancia tuvo su labor, primero desde el Ayuntamiento de Madrid y luego desde el propio Ministerio de la Vivienda? Sí, y bueno, y de la Comisaría de Ordenación Urbana. Bueno, fue luego, efectivamente, a partir del año 57, cuando se unificaron con José Luis Arrese, con un bilbaíno también falangista, que se unificó todas las direcciones de arquitectura, urbanismo, construcción en un ministerio.
Y a Vidagor, que había sido desde el año 37 quien, bueno, pues durante el franquismo ha sido el que ha creado todos los grandes planes de ordenación urbana de las ciudades españolas. Y bueno, recordar Donosti y recordar Bilbao, ¿no? Que él aquí en Bilbao hizo el primer plan del año 45, el Plan General de Ordenación Comarcal del Gran Bilbao. Pero lo importante de Vidagor no para mí, o sea, lo que he tratado yo en el libro es... él plantea en el año 51, 52, 53, él en las sesiones críticas de arquitectura que organizan la Revista Nacional de Arquitectura con varios arquitectos, y él reivindica, oye, frente a toda esa gente, todos esos arquitectos que eran contrarios al rascacielos, él dice, oye, aprovechémonos. Si tenemos el material, tenemos la tecnología, ¿por qué no vamos a hacer grandes rascacielos en Madrid o en cualquier ciudad española? Entonces él viene un poco a romper con el sentir general que era contrario a eso, y él viene a reivindicar un poco, oye, amoldémoslo a la cultura occidental, pero cojamos ese modelo americano, ¿no? Para hacer nuestras grandes ciudades, ¿no? Al fin y al cabo hay un interés, porque recordad que Vidagor al principio, con el Plan de Madrid de principios de los años 40, que es un poco el modelo, ¿no? Que luego van a seguir el resto de planes de Barcelona, el de Valencia, el de Bilbao precisamente, él lo que reivindica es un poco eso, que hay que aprovecharse de toda esa tecnología, de aprovecharse de todos esos grandes rascacielos para hacer una gran ciudad, hacer un gran Madrid que sea como una de las grandes capitales europeas, ¿no? Ese es el fin. Y en esa misma dirección, en 1948, o sea, ojo, todavía en plena autarquía, todavía con un país en lo más duro de la posguerra, con cartillas de racionamiento, etcétera, pues comienza la construcción de los dos emblemas arquitectónicos de la capital, y que además serán prueba de la musculatura de los bancos y de los inversores vascos, que fueron el edificio España y muy cerca de allí la Torre de Madrid, que entonces construida y anunciada como la construcción habitable más alta de toda Europa, o sea, lo más parecido a un rascacielos. Sí. ¿Cómo se gestaron estos proyectos y quiénes fueron, con nombres y apellidos, más o menos, quiénes estuvieron detrás? Pues la unión, magnífica unión de unos donostiarras y unos bilbaínos. Los Otamendi, la familia de los Otamendi, que eran ingenieros, arquitectos y promotores inmobiliarios, y por otro lado el capital del Banco de Vizcaya. El Banco de Vizcaya es fundamental desde los años 20. Todos los proyectos en los que están metidos los Otamendi fueron posibles gracias al Banco de Vizcaya. Si no es por Enrique Ocharán, que era entonces el gestor, ¿no? El director de lo que era el Banco de Vizcaya en aquellos momentos, que desde 1901 hasta el 22 creo que fue, él fue, cuando todos los bancos le dieron la espalda a los Otamendi, Echarte y Mendoza para el proyecto precisamente del Metropolitano de Madrid, del Metro de Madrid, el Banco de Vizcaya le dijo que adelante. O sea, Ocharán fue el que vio el proyecto, pero claro, no solo el proyecto es subterráneo, pero a la vez crearon la compañía urbanizadora metropolitana, que mientras iban construyendo por abajo también iban haciéndose con los solares de alrededor de arriba, y entonces iban adquiriendo suelo para luego construir, ¿no? Eso crean Avenida Reina Victoria, el Metropolitano de Madrid, cantidad ingente de viviendas, de edificios muy significativos de la época, y luego ya crean en el año 30 y tantos, 35 creo que es, la compañía inmobiliaria metropolitana. También dentro, o sea, estaría el Metropolitano, o sea, el proyecto del metro, luego la compañía urbanizadora metropolitana, y ya el siguiente paso sería la compañía inmobiliaria metropolitana, que precisamente fueron las que crearon tanto la Torre de Madrid como el edificio España. Y vienen un poco a reivindicar lo que dices tú, Juan. Ellos reivindican que es la arquitectura americana la que ellos han viajado, porque ellos son viajeros. Ellos han estado en Boston, han estado en Estados Unidos, han estado en varias ciudades, y todo lo que ven luego lo quieren reivindicar en Madrid, ¿no? Que dicen, vamos a hacer una ciudad monumental, pero no castiza ni folclórica, vamos a hacer una tipo Manhattan, ¿no? O sea, algo que sea un símbolo, que cree un símbolo de modernidad. Y entonces en esa línea va esos dos edificios. Para los jóvenes arquitectos de la época, la gran referencia era el alemán Van der Rohe, autor del edificio Seagram de Nueva York, que es una torre de oficinas, auténtico icono internacional de la modernidad desde finales de los 50. ¿Cómo fue esa influencia? ¿Qué alcance tuvo aquí? Sí,
tuvo un alcance a nivel internacional. Es que una vez que se hizo el edificio de la Sociedad Segran, se intentó en todas las ciudades algo parecido. Era como la estrella del pop rock para los efectivamente, arquitectos. Sí. Porque, bueno, primero por Mies van der Rohe, que, bueno, un arquitecto brillante, digamos ya en sus últimas etapas, pero que todavía era un genio, ¿no? Y crea una cosa, o sea, un edificio que fundamentalmente, pues, acero, cristal, hormigón armado y la industrialización, la construcción industrializada, porque la tecnología se ve ahí, ¿no? El 90% de la industria americana de la construcción de viviendas es industrializada. O sea, son todo piezas mecanizadas que luego se van construyendo y por eso sale tan barato, ¿no? Que siempre fue uno de los argumentos reiterativos que lo hemos tratado nosotros también en el trabajo que hicimos sobre la obra sindical del hogar, pero que nunca llegaron a cuajar, ¿no? Porque precisamente por la mano de obra, porque quitas mano de obra y creas más paro, ¿no? En una situación terrible, ¿no? La de aquella época. Pero es eso, es las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, las nuevas formas, la nueva estética de la arquitectura, una arquitectura grandilocuente, una arquitectura de espejos, porque se reflejan los edificios de enfrente con el edificio de la Sociedad Segran. Es todo un icono de la arquitectura de los años 50 y que además sigue en los años 60. Por ejemplo, lo más parecido es el Banco de Vizcaya aquí en la Plaza Circular, ¿no? Que es de ese estilo. Y entonces, claro, los banqueros, de hecho, Casanueva, los que ganan el concurso, van a Nueva York. O sea, ganan el concurso, van a Nueva York y ven toman lo que medidas. ven, efectivamente. Y luego, aunque luego no lo reconozcan los arquitectos, pero se basan en muchas cosas de otros arquitectos, grandes arquitectos, ¿no? Normal, claro, Sí. como en todas las artes. Sí. Bueno, ya en los años 50 España sale del aislamiento tras los pactos con el Vaticano y con Estados Unidos y lleva un momento de prosperidad en el que ya no solamente conformes con el edificar nuevos edificios siguiendo estos parámetros que nos estás describiendo, ya se empieza a pensar en el Madrid del año 2000. Sí. Estaba lejos, sí. ¿eh? Sí. Y detrás de esa idea está la llamada Gran Vía Diagonal, Efectivamente. cuyos artífices aparecen, una vez más los hermanos Otamendi, banqueros vascos como Aguirre Gonzalo, también del Banco Guipuzcoano, y esto generó un intenso debate en su momento, implicando a la prensa, intelectuales, a profesionales. Una vez más nos has hablado de anterior debate, este es un debate nuevo. ¿Qué conviene retener de la gestación de la Gran Vía Diagonal, Luis? Bueno, que es que su nombre lo dice, la Gran Vía Diagonal precisamente era desde la Plaza de España, o sea, donde hemos dicho Torre de Madrid y Edificio de España, hasta la Plaza Colón. Y era derribar todos los edificios viejos de Madrid y hacer un nuevo Madrid, pero basado precisamente en Manhattan. O sea, lo que querían es lo que luego se hizo en Nazca. O sea, grandes edificios, grandes centros comerciales, grandes compañías teatros, grandes comercios, un estilo además lo reivindicaban tal cual. Hagamos de esta zona de Madrid un pequeño Manhattan, ¿no? Precisamente para modernizar Madrid, para crear un icono de la arquitectura en Europa, pero reivindicando esa faceta que decíamos antes de una gran capital europea, ¿no? Y para ello necesitaban una arquitectura grandilocuente, pero basada en las últimas tecnologías, en una arquitectura, pues eso, de los grandes rascacielos, de Mies van der Rohe, ¿no? Que Rafael Moneo lo reivindicaba en los años 60, decía, nosotros, nuestro primer icono de esa modernidad reivindicada por los jóvenes arquitectos entonces de España era Mies van der Rohe y el edificio Segran, precisamente. Bueno, has mencionado el proyecto AZCA, nos vas a tener que situar un poquito, ¿eh? Es el cénit del modelo urbanístico que estás citando, un centro económico-financiero al norte de Madrid, que se empezó a diseñar en el 41, pero que arrancó en la década de los 70. Una historia de buenas intenciones que se fueron abandonando, llevando a medias, cuyo penúltimo capítulo se acaba de escribir hace unos días con la aprobación de una reforma radical que será ejecutada por unos estudios norteamericanos. En el año 54, en un concurso que se realiza precisamente para hacer el gran centro comercial de Madrid, ¿no? Que era el siguiente paso que se iba a hacer después de haber hecho la Plaza de España, Torre de Madrid y Edificio de España, el siguiente paso en este caso ya no eran la compañía inmobiliaria metropolitana, sino que era Bacesa, la Vasco Central, otra compañía inmobiliaria vasca. Lo que intentan es precisamente lo que hemos estado comentando con la Gran Vía Diagonal, que no pudo ser, pero en este caso sí
En el año 54 sacan a concurso y el concurso lo gana Antonio Perpiña. Él se basa sobre todo en Victor Gruen. Victor Gruen era el arquitecto austriaco que en Estados Unidos fue el padre de los shopping center, aquellos grandes edificios que unían grandes aparcamientos, grandes centros comerciales y viviendas, ¿no? Algo muy común en Estados Unidos y que luego yo creo que ese modelo también se trató de incorporar precisamente en Azca, ¿no? En Azca se unen lo que decíamos, el rascacielos de Mies van der Rohe junto a los shopping center de Victor Gruen, ¿no? Entonces, otra vez estamos hablando de lo americano como reivindicación de una moderna arquitectura para hacer una gran capital de Europa, ¿no? Azca, que recordemos, es la parte al norte de la Plaza Castellana, donde el famoso edificio Windsor, que se incendió en el 2005, ¿verdad? Sí. Y que ahora precisamente, como ha dicho Eva, está en fase de replanteamiento. Ha habido unos estudios americanos que han ganado el proyecto, un proyecto muy ecologista, muy renovador y tal, porque, ha envejecido mal esa zona. Sí. Y precisamente para terminar, Luis, quisiera preguntarte sobre esto, todos estos proyectos, con la perspectiva del tiempo. Primero, ¿qué balance se puede hacer? Y después, ¿qué ha quedado en la geografía urbana madrileña de aquel sueño americano y cómo ha envejecido sus realizaciones? Mira, el edificio de España ha sido pues una patata caliente, ¿no? Que lo han comprado, lo han vendido, nadie se quiere hacer cargo de él. Pero en su momento fue, y además un icono que fue reivindicado por el franquismo. O sea, el propio franquismo lo reivindicaba, dice, oye, que los españoles somos capaces de hacer lo mismo que los americanos y con menos medios, ¿no? O sea, se trataba un poco de como diciendo, oye, a pesar de la grave situación española de pobreza o del periodo autárquico, también somos capaces de hacer este tipo de grandes cosas, ¿no? Este tipo de arquitectura, pues Torre de Madrid. Pero es que es mucho. Antes os he comentado el metro, os he comentado el parque metropolitano. Es que es todo seguido. La avenida Reina Victoria. Recordar el segundo tramo de la Gran Vía de Madrid está hecho por Horacio Echevarrieta y Secundino Zuazo. O sea, un arquitecto bilbaíno y el gran, digamos, industrial, no solo vasco, sino español y uno de los grandes europeos de los años 20, ¿no? Horacio Echevarrieta. Y luego, las grandes compañías inmobiliarias, habíamos dicho compañía urbanizadora metropolitana, compañía inmobiliaria metropolitana, Bacesa, que la unión de todo eso lleva lugar a Metro Bacesa, que está actualmente vigente. Mira, esa es una de las heredades que vienen de entonces, ¿no? Una gran compañía inmobiliaria. Pero lo que es la arquitectura, pues todos esos edificios, Azca, sí, a pesar de que hayan envejecido mal, siguen vigentes. Muchos de esos grandes rascacielos o grandes hoteles, al final se buscaba esa reivindicación, ¿no? A través de la arquitectura americana, moderna americana, hacer de Madrid una gran capital europea. Recuérdanos, Juan, ya en la despedida de esta charla, exactamente cuál es el título del trabajo de nuestro invitado. Pues Luis Bilbao Larrondo ha escrito un artículo muy interesante que se titula El capital vasco en Madrid, la reivindicación de una moderna capital para España en 1960-1976, que está integrada en un libro colectivo titulado Fenómenos inurbanos, que es obra de varios autores, cuya edición ha codirigido también Luis, en la editorial Abada. Gracias, Luis. A vosotros. Es que ricasco, Luis, vale. y hasta la próxima, Eva. Vale, agur.